De nuevo, hermanos, es un inmenso placer estar aquí esta tarde y esperamos que el Señor realmente bendiga su palabra. Yo voy a estar predicando, voy a cambiar un poco el título, predicando en dependencia del Espíritu Santo. Para transformar, evidentemente no se puede predicar para transformar sin que sea en el poder del Espíritu Santo. Y no quisiera verme a mí mismo predicando acerca de predicando en dependencia del Espíritu Santo sin depender del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Padre, nosotros venimos nuevamente delante de ti. Acabamos de cantar que queremos que tú muestres a Cristo. Solo Él es glorioso, solo Él es digno de ser alabado, digno de ser magnificado, digno de ser predicado. Señor, concédenos en esta tarde el poder de tu Espíritu Santo y ayúdanos a entender cómo podemos predicar en el poder de tu Espíritu para que podamos mostrar a Cristo en cada una de nuestras predicaciones. Ayúdanos, Señor, ahora te lo suplicamos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Definitivamente, uno de los elementos más misteriosos de la predicación es la obra del Espíritu Santo en el acto de predicar. Todos los predicadores que están aquí saben que hay ocasiones en que los predicadores experimentan una libertad inusual en el púlpito. Las ideas brotan de nuestras mentes a borbotones, estamos realmente atrapados por el mensaje que proclamamos y sobre todo en ese momento nos inunda un deseo genuino, un deseo ferviente de que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, que las almas de nuestros oyentes sean edificadas, sean bendecidas. Pero los que predican regularmente la palabra saben que eso no siempre se experimenta en el mismo grado. Algunos le llaman a esto unción, otros le llaman libertad en el Espíritu, otros le llaman la presencia especial de Dios o del Espíritu de Dios, pero independientemente de la nomenclatura que nosotros usemos, el punto es que esa obra del Espíritu en nosotros es uno de los aspectos más cruciales para un ministerio eficaz de predicación. Tomemos por ejemplo el ministerio del Señor Jesucristo. Dice la Escritura que en el momento de su bautismo en el río Jordán, el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Y unos días más tarde, en Lucas capítulo 4, se nos dice que el Señor estaba en una sinagoga en la ciudad de Nazaret y se le dio a leer en el libro del profeta Isaías. Y dice en el versículo 18 que el Señor expresamente buscó el texto donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Eso fue lo que sucedió en las aguas del río Jordán. El Hijo de Dios encarnado fue ungido por el Espíritu Santo para poder predicar eficazmente el evangelio de salvación. Dice el doctor Martin Lloyd-Jones, uno de los más grandes, si no el más grande expositor del siglo XX. Él decía: aún nuestro propio Señor no podría haber ejercido su ministerio como hombre en la tierra sin haber recibido esta unción especial y particular del Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo no pudo predicar sin la unción del Espíritu Santo. O pensemos por un momento en el caso de los apóstoles. Antes de ascender a los cielos, el Señor los comisionó para que llevaran el mensaje del evangelio hasta lo último de la tierra. Cualquiera pensaría, mis amados hermanos, que ya estos hombres que habían estado 3 años y medio con el Señor Jesucristo, que habían visto sus milagros, que se habían expuesto a sus enseñanzas, hombres que habían sido testigos de la muerte de Cristo en la cruz, hombres que habían sido testigos de su resurrección, que lo habían visto ascender a los cielos, que estos hombres ya estaban preparados para salir a predicar la palabra de Dios. Pero Cristo dice que no era así. En Lucas capítulo 24, si pueden ir conmigo allí por favor, Lucas capítulo 24,
En los versículos 45 en adelante, el Señor Jesucristo les da una orden expresa a los apóstoles. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. No salgan a predicar. No comiencen a cumplir esta comisión que yo les acabo de dar. Esperen hasta que reciban la unción especial del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8 les dice lo mismo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Independientemente de cómo interpretemos esta venida del Espíritu Santo y los resultados permanentes del Espíritu Santo, hay algo obvio en estos textos, y es que predicar eficazmente el Evangelio requiere la capacitación del Espíritu de Dios. Y es esa obra del Espíritu en nosotros como predicadores lo que yo quiero enfocar en esta ocasión. Ahora, yo estoy consciente, mis amados hermanos, que muchos que están aquí no son predicadores. Y aunque lo que yo voy a decir de manera particular se aplica a la predicación de la palabra, yo quiero decir que todo lo que vamos a ver en esta noche se puede aplicar de manera secundaria a todo aquel que predique la palabra en cualquier contexto. Si tú eres maestro de escuela dominical, tú necesitas al Espíritu Santo. Si tú le enseñas a mujeres, tú eres una mujer que enseña a mujeres, tú necesitas al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, en cualquier contexto donde la palabra de Dios sea predicada, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y por otra parte, yo me alegro que haya varios miembros de iglesias aquí para que sepan cuál es el trabajo que les toca a sus pastores cada domingo. Oren por ellos con más entendimiento y para que aprecien más su trabajo. Hermanos, predicar es una tarea difícil. Alguien decía, citábamos esta mañana en una entrevista que nos hicieron a Miguel y a mí, a John Chapman, que decía: en la predicación los primeros 50 años son los más difíciles. Los primeros 50 años. Cada semana nos pasamos horas y horas y horas estudiando la palabra de Dios. Llega el domingo, predicamos la palabra, llega el lunes y estamos en cero otra vez. A comenzar de nuevo, el mismo trabajo. Así que, hermanos, yo me alegro que tú estés aquí, aunque tú no seas pastor, aunque tú no seas predicador, aunque tú no seas maestro de escuela dominical. Tú necesitas saber qué es lo que Dios le exige a tus pastores para que ores por ellos. Ahora bien, la predicación es una actividad tan común en las iglesias cristianas que fácilmente podemos dar por sentado que todo el mundo aquí tiene una idea clara de lo que esta actividad implica. Pero se trata de algo tan crucial que yo prefiero no darlo por sentado. Así que permítanme definir a qué yo me refiero cuando hablamos de predicar la palabra de Dios. Aunque debo aclarar que la predicación es una actividad sumamente compleja, es más fácil de definirla, de identificarla que de definirla. Así que yo no pretendo de ninguna manera dar una definición exhaustiva y definitiva de lo que pero yo creo que esta noche podemos tener una idea aproximada de qué es eso que ocurre cuando el predicador que ha preparado su sermón durante la semana se coloca detrás del púlpito para dirigirse a la congregación en el nombre de Dios. Así que aquí la definición que yo propongo de lo que es predicación. Predicación es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras a través de una exégesis cuidadosa, transmitida con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión a través de toda la personalidad de un hombre redimido, llamado y calificado por Dios bajo la influencia del Espíritu Santo para la gloria de Cristo, para la salvación de los pecadores y para la edificación de los creyentes. Eso es predicar. Lo repito otra vez. Ok, ¿qué es predicar? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí esta tarde?
La predicación es la comunicación en forma de discurso oral de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras a través de una exégesis cuidadosa, transmitido con autoridad, convicción, denuedo, pasión, urgencia y compasión a través de toda la personalidad de un hombre redimido, llamado y calificado por Dios bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo para la gloria de Dios en Cristo, para la salvación de los pecadores y para la edificación de los creyentes. Si esa definición se acerca a lo que la predicación es, entonces, mis hermanos, es obvio que nadie puede llevar a cabo esta tarea de una manera eficaz sin la ayuda del Espíritu Santo, sin depender del Espíritu Santo. Hemos dicho que la predicación es la comunicación de un mensaje extraído de las Sagradas Escrituras a través de una exégesis cuidadosa. Pregunta, ¿cómo puede hacerse eso sin la obra iluminadora del Espíritu de Dios? Queridos hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender el verdadero significado del texto bíblico. Esa obra de iluminación que se refiere el salmista en el Salmo 119, cuando le pide a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor, abre mis ojos. Y más adelante en el versículo 34, el salmista vuelve a pedir: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Es esa obra del Espíritu la que Lucas menciona en el texto que leímos hace un momento en Lucas 24, cuando el Señor dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Mis hermanos, sería una pretensión de parte nuestra acercarnos al estudio de la palabra de Dios sin depender del Espíritu Santo, confiando únicamente en nuestras capacidades naturales. Y de paso, eso va para todos los creyentes aquí. No te acerques a la lectura de la Biblia sin buscar la ayuda y la iluminación del Espíritu Santo. Y hay una constante tensión en el predicador entre el deber que tenemos de estudiar la palabra con diligencia y la dependencia consciente que debemos tener del Espíritu de Dios en todo momento. Una cosa no elimina la otra. Tenemos que trabajar y depender. Escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, Pablo le dice en su segunda carta: Timoteo, considera lo que digo. Y ese texto significa literalmente: Timoteo, dale mente a lo que yo digo. Pon tus capacidades mentales en función para poder entender lo que yo te estoy diciendo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Tú dale mente y el Señor te dará entendimiento. Y más adelante le dice: Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Alguien dijo una vez con mucha sabiduría que el intérprete bíblico no puede esperar que le caiga un relámpago encima. Él debe estudiar, debe leer, debe luchar para colocarse en posición de recibir la iluminación del Espíritu. No basta abrir la boca y esperar que Dios la llene el domingo a las 11 de la mañana. Así que por favor no uses el texto de abre tu boca que yo la llenaré. Porque ese salmo no habla de eso. Habla de comida, no de la Biblia. Otra vez, Martin Lloyd-Jones dice: la preparación cuidadosa y la unción del Espíritu jamás deben considerarse como alternativas, sino como complementarias. Estas dos cosas deben ir juntas. Ahora, una vez nosotros hemos desentrañado el significado del texto bíblico y su mensaje esencial, todavía, hermanos, tenemos mucho trabajo por delante como predicadores. Ahora tenemos que decidir cómo vamos a presentar el mensaje a la congregación en una forma memorable, en una forma eficaz. Las palabras que vamos a usar, las oraciones que vamos a construir. Mark Twain decía que la diferencia que hay entre la palabra correcta y la palabra casi correcta es la misma diferencia que hay entre un relámpago y una luciérnaga. Hay frases que son memorables. Cuando Cristo decía: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay un ahorro de palabras increíble, pero qué contundente es esa declaración.
También debemos saber cómo vamos a estructurar el sermón, cuál será el énfasis, cómo podemos dar el equilibrio apropiado a las verdades que serán impartidas, qué es lo que queremos que nuestros oyentes hagan con esa información. Con razón, Pablo se refiere a los ministros del Evangelio en 1 Timoteo 5:17 como aquellos que trabajan en predicar y enseñar. ¿Y saben cuál es la palabra que se usa allí? Es la misma que aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, en aquella carta que Jesús envió a la iglesia de Éfeso y le dice: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia. Arduo trabajo. Predicar es un arduo trabajo. Me contaba una pareja de nuestra iglesia. Yo sé que este chiste se ha dicho muchas veces, pero esto pasó real en nuestra iglesia, con un niño de nuestra iglesia. Esta pareja se me acerca y me dice: pastor, déjeme contarle lo que pasó con mi hijo, que tiene como 5 años de edad. La profesora estaba preguntando: ¿qué ustedes quieren estudiar cuando sean grandes? Y el niño dijo: yo quiero ser pastor. Y la maestra estaba tan emocionada por el buen corazón del niño. ¿Y por qué tú quieres ser pastor? Y dice: para tener más tiempo libre durante la semana. Y parece que algunas personas tienen esa idea, ¿verdad?, de lo que es el trabajo pastoral. El trabajo pastoral es un arduo trabajo. Predicar es un arduo trabajo, pero es un arduo trabajo que será absolutamente ineficaz sin la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando hemos concluido con el estudio del texto y tenemos el sermón debidamente preparado y estructurado, todavía necesitamos la ayuda del Espíritu Santo mientras entregamos ese mensaje a la congregación. Es en el estudio de la Biblia que el mensaje es concebido, pero el púlpito es la sala de parto, donde ese mensaje será dado a luz. Y yo supongo que muchos predicadores aquí seguramente han pasado por la experiencia de llegar a la iglesia el domingo con mucha expectativa por el mensaje que ha preparado, para luego sentirse completamente frustrado porque el parto no fue como esperaba. Y yo estoy convencido de que Dios hace eso de vez en cuando con los predicadores para recordarnos: tú no eres nada sin mí. Tú no eres nada sin mí. Pero otras veces ocurre todo lo contrario. Y gloria al Señor que ocurre a veces todo lo contrario. Un gran predicador con muchos años de experiencia dice lo siguiente: quizás estuviste meditando sobre algún aspecto de la gloria de Cristo mientras estudiabas durante la semana, y al llegar al púlpito te sentiste terriblemente incompetente para declarar esa gloria. Sentías torpeza en tu hablar, tu mente estaba lenta y tu corazón era una masa de confusión. Pero entonces subiste al púlpito, comenzaste a predicar, y por medio de la agencia y la operación del Espíritu Santo se te permite vislumbrar la gloria de Cristo durante la predicación, hasta tal punto que se crea una sensación que es tan fuerte que no te importaría que todos los hermanos de la iglesia se levantaran de su silla y se fueran a su casa. Dice él: tu predicación sobre la gloria de Cristo de repente se ha convertido en un soliloquio sagrado acerca de tu Salvador. ¿Cómo definiríamos esta experiencia?, pregunta él. No son más que la bendita verdad de la inmediata agencia y operación del Espíritu Santo, que nos da un sentido intensificado de las realidades espirituales en las que nos vamos moviendo mientras predicamos. Generalmente eso viene acompañado por una libertad de expresión sin cadenas, por una elevada facultad de expresión. ¿Recuerdan cuando los discípulos se reunieron a orar? En Hechos capítulo 4 dice que luego que hubieron orado, dice que el lugar donde estaban allí encerrados orando tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, hablaban con libertad, hablaban con valentía la palabra de Dios. Ese fue el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Es por eso que Pablo, el gran apóstol Pablo, un hombre que tenía revelaciones directas del Señor Jesucristo, le escribe una carta a los hermanos de Éfeso y les dice: hermanos, por favor, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pablo, diciéndole a estos hermanos comunes y corrientes
de una iglesia en Éfeso, oren por mí, oren para que yo encuentre las palabras más precisas, las ilustraciones más apropiadas, los argumentos más convincentes, de tal manera que todos los que me escuchen puedan entender el mensaje. Oren para que Dios me libre del temor a los hombres y yo pueda predicar con toda confianza, con toda libertad, movido únicamente por el deseo de que los pecadores sean salvados y los creyentes sean edificados. Por otro lado, esa obra del Espíritu se manifiesta en el púlpito a través de un corazón que es movido por un amor genuino, un amor que procura el bien de aquellos que te escuchan. Uno de los aspectos del fruto del Espíritu es amor, dice Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 22. Cuando el predicador está predicando bajo la influencia y el poder del Espíritu de Dios, ese amor está presente en su corazón, procurando en él, provocando motivaciones santas y un verdadero deseo de hacerle bien a las almas que lo escuchan. Pablo lo describe de este modo en 2 Corintios 6:11. Él dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. ¿Ven cómo hay una relación directa entre el corazón que se ensancha y la boca que se abre? Que incluso lleva al predicador a correr el riesgo de exponer aquellas verdades incómodas de las Escrituras que pueden levantar la mala voluntad de los oyentes. Un grupo de diáconos se acercó a un pastor y le dijo: pastor, usted últimamente en su predicación ha estado acariciando el gato al revés. Y este predicador fiel le dijo: bueno, volteen al gato. Yo voy a seguir predicando la palabra tal cual, tal cual. Por la influencia del Espíritu obrando en su interior, el predicador está dispuesto a exponer todo el consejo de Dios, aunque amando más a su congregación, él sea amado menos. Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo 15. Y a todo esto debemos añadir la obra del Espíritu en el predicador, concediéndole un elevado sentido de la absoluta autoridad de la palabra de Dios mientras él predica. El apóstol Pedro dice en su segunda carta que fue el Espíritu Santo el que inspiró a los autores de las Escrituras. Segunda de Pedro 2:21. Es lógico suponer que un hombre que está predicando bajo la influencia del Espíritu Santo lo hará con una profunda convicción de que lo que él está exponiendo no son opiniones humanas, sino la infalible y todo suficiente palabra de Dios. Es muy conocida la historia de este agnóstico del siglo XVIII, David Hume, que de repente va por la calle apresuradamente y alguien le pregunta: señor Hume, ¿a dónde va? Y dice: yo voy a ir a Whitefield predicar. Y esta persona le dice: pero qué extraño, porque usted no cree en lo que él predica. Y Hume le respondió: sí, pero él sí lo cree. Él sí lo cree. Y cuando un predicador está lleno del Espíritu Santo, él está predicando la palabra de Dios como si realmente la creyera. He ahí, mis hermanos, algunas de las manifestaciones de la operación del Espíritu de Dios ayudando al predicador en el acto mismo de la predicación. Mi pregunta es: ¿podríamos ministrar eficazmente a las almas si carecemos de alguna de estas cosas? Por supuesto que no. El Espíritu de Dios debe obrar en nosotros, o de lo contrario, mis hermanos, nos lanzaremos a la arena del púlpito en nuestras propias fuerzas y nuestra ministración no le hará ningún bien a nadie. Por eso John Piper dice que toda predicación genuina está enraizada en un sentido de desesperación. ¿Oyeron eso, predicadores? Toda predicación genuina está enraizada en un sentido de desesperación. Nos levantamos el domingo en la mañana oliendo por un lado el humo del infierno, dice Piper, y por el otro sintiendo la suave brisa del cielo, y luego miramos el lamentable manuscrito que nosotros hemos preparado durante la semana y caemos de rodillas delante de Dios clamando por su ayuda. Predicador, ¿cuántas veces tú has sentido eso? Señor, yo me siento tan débil y me siento tan inadecuado. ¿Cómo voy a pararme hoy en el púlpito con esas notas para hacer olor de Cristo, olor de muerte para muerte y olor de vida para vida? Oh Señor, ten misericordia de mí.
y ten misericordia de los que se van a exponer hoy a la palabra predicada. Pero hay un aspecto más que no debemos pasar por alto. Todo lo que hemos visto hasta aquí tiene que ver con la obra del Espíritu en el predicador mientras se prepara y mientras predica. Pero el Espíritu de Dios también debe obrar en los oyentes, en la iglesia, para que esa predicación pueda obrar eficazmente en sus corazones. El Señor Jesucristo se define a sí mismo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, como aquel que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Él ha prometido manifestar su presencia por su Espíritu donde estén 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Saben lo que eso significa, hermanos? Que mientras el predicador está aquí predicando la palabra, el Espíritu de Dios se está moviendo en la iglesia y está aplicando la palabra a cada corazón según la necesidad de cada uno. Es por eso que a veces hay personas que visitan nuestra iglesia por primera vez, y seguramente eso ha pasado aquí en muchos lugares, también en Chile. Predica uno la palabra y la persona está pensando, alguien le habló al predicador acerca de mí. ¿Ha pasado eso? Óyeme, el predicador me habló a mí. Y a veces la visita le preguntan al que lo invitó, ¿tú le dijiste algo al pastor acerca de mí? No, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando poderosamente a través de la predicación de su palabra. Habiendo considerado cuál es la clase de ayuda que necesitamos del Espíritu para predicar, veamos ahora en el tiempo que nos resta, ¿cuáles son las cosas que pueden impedir que recibamos esa ayuda del Espíritu de Dios? Ahora, yo debo recordar, hermanos, que el Espíritu Santo es una persona divina. Es una de las 3 personas de la Trinidad. Y el Espíritu Santo reparte sus dones y manifiesta su poder en nosotros conforme a su voluntad soberana. Dios no le da a todo el mundo los mismos dones. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con la envidia ministerial. Dios no nos da a todos los mismos dones. Hay hombres que tienen una capacidad extraordinaria para tomar un texto bíblico y lo desgranan tan fácilmente, y a otros nos toma horas y horas y horas. Son capacidades que el Espíritu de Dios da. Pablo dice en el 1 Corintios 12:11, hablando de los dones del Espíritu, dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. Nosotros no podemos amarrar al Espíritu Santo a ciertos mecanismos y reglas. Si tú haces esto y esto y esto, entonces el Espíritu hará esto, aquello y lo otro. No, no. El Espíritu Santo es soberano. Y en ese sentido el Espíritu Santo es impredecible. Y eso ha sido más que evidente en los grandes avivamientos de la historia. A mí me sorprende cuando yo escucho cristianos que dicen, vamos a hacer un culto de avivamiento. ¿Y quién puede hacer un culto de avivamiento? Solamente Dios puede dar el avivamiento, y Él lo hace cuando Él quiere y como Él quiere. Nosotros podemos orar, nosotros podemos suplicar, nosotros podemos clamar que Dios envíe un avivamiento, pero eso es algo que solo Dios puede hacer cuando Él lo quiere y como Él lo quiere. El Espíritu Santo es soberano. Sin embargo, eso no quiere decir que el Espíritu sea caprichoso. Él es soberano, pero no es caprichoso. Aunque hay un elemento de misterio envuelto en la obra del Espíritu en la predicación, nosotros podemos identificar algunos patrones que suelen estar presentes cuando la agencia inmediata del Espíritu es refrenada, es restringida, es disminuida. En primer lugar, cuando el predicador mismo no considera la ayuda del Espíritu como algo indispensable, el Espíritu se retrae. Como vimos hace un momento, una de las características distintivas del ministerio del apóstol Pablo era que constantemente él pedía a las iglesias que oraran por él para que Dios bendijera su predicación. ¿Saben por qué? Porque Pablo no confiaba en su experiencia, Pablo no confiaba en su conocimiento, Pablo confiaba únicamente en la ayuda de Dios. Pero mis hermanos, cualquiera de nosotros es susceptible de caer en la trampa de sentirnos seguros por el tiempo que tenemos ministrando la palabra de Dios. Y esa confianza carnal puede ser la causa de que el Espíritu de Dios nos restrinja su ayuda mientras predicamos.
La Biblia es contundente cuando declara en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermano predicador, tú eres un hombre y la Biblia dice, maldito el que confía en el hombre. Dios quiere que dependamos de Él. Por la sencilla razón de que Él conoce cuán inútiles somos sin Él. Por eso nos deja solos cuando intentamos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, para que veamos en la práctica que separados de Él nada podemos hacer. Mis hermanos, Dios resiste a los soberbios. Él da gracia a los humildes. Un siervo de Dios dijo que por lo general el Espíritu Santo no suele proporcionar afables y copiosas medidas de su agencia y operación donde su presencia y su poder no se aprecian como un tesoro que se busca de todo corazón y que se guarda celosamente. Indicadores. ¿Qué tan conscientes estamos de la necesidad que tenemos de la asistencia del Espíritu de Dios cuando ministramos su palabra? ¿Qué tanto anhelamos y esperamos esa asistencia del Espíritu de Dios? Miembros de las iglesias que están aquí, ¿qué tan conscientes tú estás de lo inútil que es tu pastor sin el Espíritu Santo? Te levantas por la mañana y dices, Señor, voy a la iglesia. Mi pastor se ha pasado la semana trabajando y va a predicar tu palabra. Señor, yo quiero ser bendecido por su predicación, pero yo sé que él es un cero a la izquierda. ¿Tú sabías eso, que tu pastor es un cero a la izquierda? Y yo también. Sin la ayuda del Espíritu Santo. Que nosotros no somos nada, nada. Decía Philip Brooks a los ministros del evangelio, nunca te permitas a ti mismo sentirte a la par con tu labor. Si alguna vez percibes ese espíritu creciendo en ti, entonces teme. ¿Sabes por qué debes temer? Porque Dios buscará la manera de quebrantarte. Dios se encargará de eso. Escribiendo a los Corintios, Pablo dice que hubo en ellos sentencia de muerte cuando ellos estaban en Asia. Segundo a los Corintios capítulo 1 versículos 8 y 9 dice, hubo en nosotros sentencia de muerte. ¿Saben para qué? Dice Pablo, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo estaba consciente de que él podía caer en la trampa de confiar en sí mismo. Y dice, yo sé que Dios me metió en esa situación. Dios me puso en aprietos para que yo no confiara en mí mismo. En esa misma carta, en el capítulo 12, Pablo dice, yo me glorío en mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia, le dice Pablo, le dice Dios a Pablo. El gran predicador Spurgeon del siglo XIX, en una ocasión lo invitaron a predicar y él iba en el carruaje bien nervioso. Y estaba allí suplicando, Señor, ayúdame, voy a predicar tu palabra, Señor, por favor, ayúdame, sé conmigo. Y dice que de repente recordó ese pasaje de 2 Corintios capítulo 12, donde Pablo no solamente dice que Dios manifiesta su poder en la debilidad, sino que Dios le dijo a Pablo, Pablo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, bástate mi gracia. Y dice Spurgeon, por primera vez entendí la ironía del texto y me reí, dice él. ¿Bástate mi gracia? ¿De qué tamaño, hermanos, es la gracia de Dios? Eso es como decirle a un pececito de este tamaño, te basta el océano Atlántico, tú necesitas más agua. Bástate mi gracia, Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad, porque cuando soy débil, entonces tengo que ir a Cristo y clamar por su ayuda. Señor, yo no puedo, soy un miserable pecador, soy un cero a la izquierda, yo no puedo hacer ningún bien sin la ayuda de tu Espíritu. Y cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte, porque se glorifica en nosotros el poder del Espíritu de Dios.
En segundo lugar, la agencia inmediata del Espíritu en la predicación es refrenada o disminuida cuando es contristada por el predicador, cuando es contristado por el predicador. Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona divina, y las personas reaccionan ante ciertas situaciones. Una esposa contristada es una esposa restringida, ¿verdad, hermanas? ¿O no es así? Una esposa contristada es una esposa restringida. Cuando nuestras esposas son entristecidas por nuestra rudeza, por nuestra desconsideración, porque estamos tan envueltos en mil cosas que nos hemos olvidado de ellas, nuestras esposas se retraen. Y el Espíritu Santo también. Si contristamos al Espíritu de Dios con nuestro pecado, no podemos esperar que su poder se manifieste en nuestro ministerio. En el contexto de Efesios capítulo 4, versículo 30, vemos que eso suele ocurrir debido a patrones conductuales pecaminosos que no están siendo debidamente mortificados. Pablo habla allí de la ira, del enojo, la falta de perdón. ¿Saben cuántos pastores se paran en el púlpito los domingos amargados por miembros de la iglesia? Eso no quiere decir que los predicadores debemos alcanzar la perfección y vivir sin pecado para que Dios bendiga nuestra predicación, porque si eso es lo que se requiere, hermanos, ninguno de nosotros, ninguno debería subirse a un púlpito jamás, empezando por mí. Pero sí se requiere que nosotros tratemos de mantener una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. Se requiere que no tomemos con ligereza nuestro pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En tercer lugar, el Espíritu de Dios es contristado por nuestra pereza en el desempeño de nuestra labor ministerial, por nuestra pereza. Alguien ha dicho, si Él es el Espíritu de verdad, de seguro se contrista cuando somos perezosos y descuidados en el manejo de la verdad. Cuando venimos delante de la gente sin habernos preparado para decir con confianza, esto es lo que dice Dios en su palabra. Y más adelante este predicador dice él, luego de una exégesis de mala clase y de una construcción descuidada del sermón, ¿vas a pedirle al Espíritu que te dé su asistencia especial y bendiga el fruto de tu mal trabajo? Ustedes se imaginan, Señor, aquí estoy yo, bendice mi vagancia, Señor. Hay que ser muy especial para... El Espíritu se contrista, hermanos, cuando lo que llevamos al púlpito no es el fruto de un arduo trabajo y esfuerzo. Un arduo trabajo y esfuerzo. En cuarto y último lugar, el Espíritu de Dios es profundamente contristado. Y miren, hermanos, yo sé que yo he dicho muchas cosas. Si tú puedes olvidarlo todo, no hay problema. No olvides esto. El Espíritu de Dios es profundamente contristado cuando buscamos nuestra propia gloria y no la gloria del Salvador. El Espíritu de Dios es profundamente contristado cuando buscamos nuestra propia gloria y no la gloria de nuestro Salvador. Mis hermanos, este es un punto crucial para el tema que estamos tratando aquí. El Espíritu Santo fue enviado a la iglesia con el propósito expreso de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la labor del Espíritu Santo. El mismo Jesús dice a sus discípulos, hablando de la venida del Espíritu Santo en el discurso del aposento alto, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Si queremos contar con su ayuda en la predicación, asegurémonos, hermanos, de que nuestra administración concuerda con ese propósito por el cual el Espíritu de Dios fue enviado a la tierra: glorificar a Jesús. A final de cuentas,
Lo que las almas de nuestros oyentes necesitan con urgencia, sean creyentes o sean incrédulos, es ver la gloria de Cristo tal como es revelada en las Escrituras. Eso lo veíamos en el día de ayer. Segunda a los Corintios 3:18, Pablo dice: mirando todos nosotros a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Contemplando la gloria de Cristo, somos transformados de gloria en gloria. Nosotros solemos imitar a las personas a quienes admiramos. Es por eso que los actores imponen modas. Yo recuerdo cuando yo era adolescente, yo no era creyente, o estaba recién convertido, y estrenaron en el cine Fiebre del Sábado en la Noche. Es increíble, todos los adolescentes querían vestirse como John Travolta y bailar como John Travolta. Nosotros imitamos a las personas a las cuales admiramos. ¿Quieres ser como Cristo? Cada vez más conformado a la imagen de Cristo, admira a Cristo. Viendo su gloria, somos transformados de gloria en gloria. Lo vimos ayer en el texto de 2 Corintios 4. Si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Cristo es glorioso. Si vamos al púlpito a llamar la atención sobre nosotros mismos, no tenemos ningún derecho a esperar que el Espíritu Santo venga con poder a bendecir nuestro ministerio. Hermanos, no podemos venir al púlpito a demostrar que somos inteligentes y que Jesús es glorioso al mismo tiempo. O lo exaltamos a Él o nos exaltamos a nosotros mismos. Como dice John Piper, el que da el poder es el que recibe la gloria. Y Él es el que da el poder. Por lo tanto, Él recibe la gloria. Ninguna predicación será eficaz a menos que Dios la energice con el poder del Espíritu Santo. No olvides, amado hermano, pastor, predicador, que nosotros tenemos un tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea suya y no nuestra. Por eso Pedro dice: el que ministre conforme a las palabras que Dios da. El que sirve conforme al poder que Dios da para que Cristo sea glorificado en todo lo que hacemos. Él da el poder, Él recibe la gloria. ¿Qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, yo espero de todo corazón que estas cosas que hemos dicho hoy sobre la obra del Espíritu en la predicación nos sirvan de ánimo y de aliento, porque eso quiere decir que no estamos solos en esta labor. No estamos solos. Queridos hermanos, la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros es inmensa. Nosotros somos como esos equipos de rescate. No sé si aquí en Chile pasa, pero en República Dominicana algunas personas se arriesgan a irse en barcas muy endebles para Puerto Rico y perecen en el mar, en el canal de la Mona, y ahí van los equipos de rescates a buscar cadáveres. Pero ellos van a buscar cadáveres para darles una honrosa sepultura. Nosotros vamos al mundo a buscar cadáveres para darles vida con el poder del evangelio. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Él no nos ha enviado al campo de batalla sin los recursos necesarios. Así que miembros de las iglesias que están aquí, oren por sus pastores. Hermanos, oren por sus pastores. Sus pastores, no quiero ofender a nadie aquí, no sirven para nada sin la ayuda del Espíritu Santo. Oren por sus pastores, hermanos. Clamen por sus pastores, no los dejen solos. Pablo le escribe una carta a los romanos y dice: hermanos, yo os ruego que me ayudéis orando por mí a Dios. Ayúdenme, dice Pablo, orando por mí a Dios. Y el texto griego es mucho más fuerte. El texto griego dice: hermanos de Roma, peleen juntamente conmigo esta batalla orando por mí a Dios. Vamos a pelear junto con los pastores, orando por ellos. Oh, que nuestro buen Dios prospere y bendiga cada una de las iglesias de Cristo aquí representadas.
y que en cada una de las iglesias aquí representadas su palabra sea expuesta con fidelidad y con poder cada semana hasta la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado en esta tarde una vez más la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo aquí en Chile. Gracias por cada pastor, por cada predicador que está aquí esta noche. Gracias por cada una de las iglesias que están aquí representadas esta noche. Nosotros te suplicamos, Señor, que tú bendigas tu iglesia aquí en Chile. Que el evangelio corra y sea glorificado. Que muchas almas sean salvadas. Que muchos santos sean edificados. Sigue conformando tu iglesia, Señor. Sigue santificando tu iglesia aquí en Chile. Nosotros alabamos, bendecimos y exaltamos tu santo y precioso nombre. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.